¿Cómo están? ¿Bien? Ahora sí. Qué bueno, qué bueno. Don Hugo Letelier, ¿usted va manejando o qué? No, voy en vehículo, profe. Ya, muy bien, don Hugo. Eso da gusto. El interés que tiene usted, lo felicito, don Hugo. Muy bien. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, estudiantes. Gracias, profe. Los invito a todos a escribir su nombre, apellido y curso en el chat para poder pasar asistencia. ¿Y comenzamos, profesor? Sí, ya. Dale. Vamos a comenzar la clase de hoy, donde vamos a presentar primero una actividad de comprensión lectora, la cual la vamos a leer en conjunto y luego les voy a nombrar las preguntas y posteriormente se la van a enviar al correo del profesor. Ya no la van a responder aquí en la clase, la responden después y se la envían al profesor. Profesor, diga nomás. Buenas noches, niños. ¿Cómo están ustedes? Alumnos, perdón. Alumnos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, profesor. Bien. Estoy acostumbrado con los niños yo, de repente digo niños. Buenas noches, profesor. Ya ustedes son adultos ya. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, Ojalá profe. Ojalá que esta horita que vamos a tener de clase, la sepamos aprovechar. Una, la disciplina, chiquillos, por favor, no prendan los micrófonos hasta que nosotros les indiquemos, ¿ya? Por favor, ¿ya? Tengan los micrófonos en silencio y cuando nosotros les pidamos la voluntad de que ustedes van a participar, por favor, ustedes nos ayudan, pero levantando la manito. ¿Ya, por favor? Ya, señorita, comenzamos la clase hoy día. Ojalá que sea buenísima la clase. Deme un segundo para ver si puedo compartir yo. Dele nomás. Si no, le voy a pedir a usted que comparta, profesor. Ya. Dime tú. ¿Te dice profesora? Parece que ahí se ve. Sí, se ve, profesora. Se ve. Súper. Ya, comenzamos, como les decía entonces, con la guía de comprensión lectora. El día de hoy el objetivo de la clase será leer comprensivamente y responder a las preguntas dadas. Recuerde que estas preguntas las debe responder posterior a la clase, enviándosela al correo al profesor, ¿ya? ¿Me dan un segundito? Voy a resolver acá un problema de audio. Así que ahora en la lectura, chiquillo, siempre vamos a estar presentando lecturas. Y voy a pasar materia también. Así que, ¿ya? Ahí dice... ahí está la profesora. Ya. Listo, ya, profesora. El texto que vamos a leer se llama La calle estrecha, ¿ya? Dice, había una vez un pueblecito donde las calles eran muy estrechas para que pudieran pasar los animales sin molestar a las personas. El alcalde había dado la orden de que siempre que pasara alguien con un animal, fuera diciendo en voz alta, apártense por favor, apártense por favor. Así, la gente tendría tiempo de arrimarse a la pared. Un día, un pobre labrador volvía de arar el campo con su buey y camino de su casa vio a otros dos hombres hablando en mitad de la calle. Eran unos hombres muy ricos y orgullosos, así que cuando el labrador se acercó y les gritó, apártense por favor, ellos no le hicieron caso y siguieron hablando. Al labrador no le dio tiempo para parar al buey y el animal al pasar empujó a los dos hombres y los tiró al suelo. Como sus ropas se llenaron de barro, los hombres, muy enfadados, le dijeron al labrador, mira lo que nos ha hecho tu buey, ahora tendrás que comprarnos trajes nuevos. Si no lo haces, mañana te denunciaremos al alcalde. Entonces, el pobre labrador fue a ver al alcalde y le contó lo ocurrido. El alcalde, que era un hombre justo y muy listo, le dijo, no te preocupes, mañana cuando vengan a denunciarte esos dos ricachones, tú vienes también y te haces el mudo. Oigas lo que oigas, tú no digas nada. Al día siguiente se presentaron todos frente al alcalde y los dos ricachones acusaron al labrador de pasar con el buey sin avanzar. Ay, perdón, espérense. Tranquilo.
Me perdí. Ya, ahí sí. Al día siguiente se presentaron todos frente al alcalde y los dos ricachones acusaron al labrador de pasar con el buey sin avisar y de atropellarlos. ¿Por qué no avisaste a estos hombres para que se apartaran?, preguntó el alcalde al labrador. Y el labrador, tal como le había dicho el alcalde, no contestó. El alcalde le hizo varias preguntas más, pero el labrador no dijo ni mu, tal como había quedado. Entonces el alcalde les dijo a los dos ricachones que aquel labrador debía ser mudo. ¿Qué va a ser mudo?, respondieron rápidamente los dos hombres. Ayer le oímos hablar en la calle y bien alto nos gritó que nos apartáramos. Entonces, dijo el alcalde, si el labrador os avisó que os apartarais y no le hicisteis, la culpa es vuestra. Y por haber acusado injustamente a este hombre, le daréis 10 monedas de plata a cada uno. Y así fue como el alcalde hizo justicia en el pueblo de las calles estrechas. Ya. Luego de leer ese texto, usted lo puede volver a leer en su casa, tranquilo, con más calma, y responde esta guía. Ya puede responder en el computador y se la manda por correo al profesor, o bien puede responder en el cuaderno y le saca una foto y se la manda al correo al profesor. ¿Ya? ¿Puede ser así, Lee las profesor? preguntas si quieres. Lee Ya. las preguntas. Ya, entonces, dice, nombre, curso, octavo, ¿qué octavo A o B? La fecha, y dice, contesta las siguientes preguntas relacionadas con el texto. ¿Dónde transcurre la historia? ¿En qué lugar transcurre la historia? ¿Cómo eran las calles del pueblecito y qué problema ocurría al cruzarse las personas y los animales? Número 3. ¿Con qué frase se pedía paso para los animales? Número 4. ¿Qué incidente se produjo entre el labrador y los hombres ricos y orgullosos? Número 5. ¿Quién interviene para solucionar el conflicto? Número 6. ¿Qué estrategia o treta utilizó el alcalde para conocer la verdad de los hechos? Número 7. ¿A qué fueron condenados los dos ricachones? Número 8. ¿Qué entiendes por hacer justicia en un conflicto entre personas? Número 9. ¿Conocéis algún tipo de conflicto en la vida escolar o social de vuestro pueblo o ciudad? ¿Cuál? Cita un ejemplo breve. Y número 10. ¿Cómo suelen solucionarse los conflictos entre las personas? Esa sería la guía. Profesor, le doy el paso. Gracias, profesora. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Deme ahora todo el amplio de los alumnos. El amplio. Por favor. Deme un segundito. Sí, tranquilo. Estamos tranquilo. trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. Oigan, ¿le gustó la lectura? Ahí tenemos dos Profe. personas con... Sí, Espera, profe. pero Sí, de a uno. profesor. ¿Qué dije? De a uno. Luis Leiva, dígame. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señor. La guía estaba súper buena, la enseñanza que nos dejó el alcalde, ¿cómo se podría decir? Sí, Eh, sí. Tuvo una solución igual bien correcta. Profesor, Dígame. ¿sabe qué es lo que me ha tenido intrigado toda la semana? El tema de de las pruebas. Ya, ¿qué pasó? Que varias personas hicimos la prueba, pero sale que no le hicimos. Tranquilo, Entonces, tengo las notas, sí tengo las notas. Se las vamos a presentar en la próxima clase, les tengo todas las notitas que tenemos. ¿Ya? ¿cuántas notas tenemos en el libro, profesor? Hasta el momento, las personas que me han mandado las tareas, todo lo que yo he pedido, tienen tres. Una por tarea y la otra por la guía de estudio que me han mandado y la otra es la nota de la prueba. Tenemos 3 notitas todavía, recién. Pero están buenas. Están buenas. Así que tranquilo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Sí, profesor, listo. Profe, Dígame. ¿en qué estábamos? Es que llegué hace poco nomás.
había pasado esta es la algo con guía el que, internet. esta es la guía de la semana pasada, ¿ya? Y ahora esta guía que estamos mandándola. Vamos a mandar esta guía de la lectura que leyó la señorita Tania, ¿ya? Digna, Ya, dígame. gracias, profe. No, digna. Profe, La misma porque tengo que pasar materia ahora. Dígame. una consulta. Lo que pasa es que a mí en la prueba de matemáticas sale que yo no la hice. Tranquila. Pero yo la hice con la profe Tania. Sí, tengo las notas, no te preocupes, tranquila. Por eso lo estoy Ya, diciendo yo, po. Tranquila, ya. Ya, ¿Listo? profe, gracias, Ya. chao. Ahora, señorita Tania, ¿me puede compartir pantalla? ¿Está listo, profesor? Listo. Vamos a ver. Primero, esto. Ustedes no la ven, nada. Ustedes no ven nada, hijo. Pero, vamos a ver. Ahora tienen que ver. Ahora sí. Ya. Fíjense bien lo que dice. Mire primero, antes de compartir pantalla, ¿qué dice ahí arriba? ¿La ven todo? Cópienlo. Hoy día, ¿cómo estamos? A 3 del 5. 3 del 5. Dice, vamos a ir a un mundo imaginativo, ¿ya? A un mundo que ustedes de repente, ustedes lo tienen en su cabecita, pero no saben cómo explotarlo. Pero ahora sí, miren, la creación de mundos mediante el lenguaje. La creación de mundos mediante el lenguaje, ¿ya? Objetivo, identificar textos literarios y no literarios. Hay por ejemplo, en la parte literaria, vamos a trabajar ahora unos textos que ustedes van a identificar si es literario o no es literario. Pero antes de eso les tengo que pasar la materia. Y no literarios, ¿ya? Fíjense bien ahora, ¿ya? Cuando lo terminen de escribir, yo empiezo la materia. La creación de mundos mediante el lenguaje. Objetivo, identificar textos literarios y no literarios. Yo también le voy a dar una tarea para esto, le voy a dar una tarea. Si no, se la van a llegar ahí nomás. ¿Ya, estudiantes con nosotros? La cita Tania les leyó ¿Qué será? Ya, profe, la copié. ¿Ya? ¿Será literario o no literario que lo que leyó la señorita? Ahí vamos a identificar. ¿Ya? Listo. Vamos. Ya. ¿Escribieron todo? ¿O va a quedar ahí? No se preocupen, va a quedar ahí. No se preocupen. Ahora me voy a la materia. Listo. Vamos a la materia misma. Dice, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Veamos, de nuevo. Ahí sí. Listo. Vamos a agrandar la pantalla. Listo. Señores. Centro de Educación de Adultos San Alfonso. Ahí está la imagen de nuestro colegio, que lo estamos echando de menos. Se dan cuenta que están los pasillos, están a donde estamos nosotros, siempre celebramos la licenciatura o actos que se hacen en el colegio, y están todos los alumnos reunidos ahí. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Listo. Veamos ahora. ¿Qué me dice? Fecha 3 del 5, docente Juan Carlos Galvez Fierro, Tania Valladares, tercer nivel básico, séptimo y octavo básico. Objetivo y habilidad de identificar texto literario y no literario. Clase número 7. Ya, comenzamos ahora. Fíjense bien lo que va a pasar acá. Textos literarios y no literarios. Vamos a ver qué pasa. Dice, existen géneros tradicionalmente literarios y géneros no literarios. Esta diferencia está dada por el propósito que tenga un escritor. Si busca informar, se habla de género no literario.
si lo más importante es la belleza del lenguaje, nos enfrentamos al género literario. Textos literarios. Dice, ¿qué es un texto literario? Se consideran así todos aquellos textos en los cuales se utilizan los recursos lingüísticos. El autor expresa emotividad de la realidad que vive, busca llamar la atención en sus lectores por la manera de decir las cosas. ¿Ya? Hay muchos libros que el que escribe, el que hace, el que dice, voy a escribir algo, el autor del libro, voy a escribir, voy a expresar emotividad en la realidad en que vivimos. Esos son textos literarios. Y a la vez busca llamar la atención en las personas que lo leen sus libros. Después lo empiezan a seguir a ese autor. No solamente va a escribir un solo libro, puede escribir 2, 3, 5, 15 libros. Y la gente, como le gusta, como escribe, lo comienza a seguir. Y Profe, parece que tiene problemas con el audio, se le escucha cortado. Y comprar sus libros, ¿sí? Wow. Ya. Vamos a seguir. Mira, ejemplos. Ejemplo ¿de qué? De textos literarios. Estos son textos literarios. ¿Dónde? En las novelas, en los cuentos, en leyendas. ¿Ya? Son textos literarios. ¿Ya? Ejemplos. Seguimos con los ejemplos. En los mitos, el Eco, Narciso. Eco y Narciso. Son mitos, pero también ahí hay una emotividad del autor que escribió esa novela. Fábulas. Aquí en la fábula, la liebre y la tortuga, aquí el autor que hablen los animales. Ellos hablan entre ellos, pero dejan una ¿cómo dijera? Una enseñanza. ¿Ya? Ensayos sobre la guerra, mira, ensayos sobre la ceguera. Son textos literarios. Ahora, mire, textos no literarios. Textos no literarios. ¿Quién está con el micrófono abierto ahí? Por favor, ¿qué dije? Apaguen los micrófonos. Textos no literarios. Se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Son textos informativos que no expresan emotividad. ¿Ya? Solo entregan información. Entonces, los textos literarios, el texto literario es el que entrega emotividad, y los textos no literarios no entregan y no expresan emotividad. ¿Ya? Solamente entregan información. Veamos, ¿cuáles son los textos no literarios? Miren. Ejemplo, Super Tutti Frutti es una receta. ¿Entrega emotividad? No. Entrega una información ahí, de una receta. Cómo hacer el Super Tutti Frutti. ¿Ya? Y ahí uno lo lee, pero no entrega emotividad. Todas, miren, todas nuestras hamburguesas, ¿ya? Es un aviso publicitario. Es un aviso que nosotros lo vemos y, chuta, que está rico eso. Pero no hay emotividad, no hay nada de emotividad ahí. Ejemplos, seguimos con los textos no literarios. Vivamos, ahí hay, miren, un afiche. Una noticia, niños podrán aprender robótica en vacaciones. Es una noticia. Está informando. Hay una biografía de Federico García Lorca. Es una biografía de la vida de él. Nada más. Entonces, ejemplos, seguimos con los ejemplos no literarios. Una boleta, una carta, una invitación. Son textos no literarios. Miren, los textos se clasifican en literarios y no literarios. En el literario permiten el desarrollo de manifestaciones literarias, como por ejemplo, novela, cuento, leyenda, mito, fábula, poema. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¡Apaguen los micrófonos, por favor! Yo soy el profesor. No literarios tienen como función informar. El no literario tiene como función informar.
¿Cuál es la diferencia entre no literario y literario? Que uno, el literario, manifestaciones literarias, motividad. Y acá en lo literario es informar, nada más. Como por ejemplo, la carta formal, la biografía, noticias, afiches. Esas son las principales consecuencias que tiene la parte no literaria y la literaria. Son dos cosas, las cosas dos distintas. Son las dos cosas distintas. ¿Ya? Una manifiesta motividad y la otra es informar. Nada más. Es la diferencia que tienen literarios y no literarios. Los textos. ¿Ya? Entonces, fíjense bien ahora. ¿Qué viene ahora? Veamos cuánto aprendieron ustedes. A ver, señorita, por favor. Veamos la pantalla. Grande. A ver. Veamos, chiquillos. Perdón. Alumnos. ¿Qué es lo que aprendieron ahora en estos momentos? ¿Qué están aprendiendo? Levante la manito. Es que levante la mano y yo le voy a responder. Edison, dígame, ¿qué aprendió ahora? ¿Cómo distinguir el género literario y no literario? Correcto. ¿Qué es lo que es género literario para ti? Lo que cuenta una historia. Que se encaballe una historia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre literario y no literario? Que sea dramático. Ya, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Hablando en el curso, Patrick? No literario y literario. Que uno es informativo y el otro no. Informativo. Ya, gracias, Iván. Iván, pone tu manito. Edison, ¿cuál es entonces tu respuesta? Edison. Ya. ¿Quién más puede responder? Yo, profe. Literario y literario. Yo. Ya, Manuel, dale. Literario da un mensaje. Ya. Literario da una información. Da una información. Muy bien. Da un mensaje de motividad. Hay una motivación. Bien. ¿Qué más aprendieron? Hay ejemplo, a ver, ¿quién me puede dar? Lenovo. Lenovo, ¿quién? No sé quién es Lenovo. ¿Me puedes dar un ejemplo de que lo que yo di ahora, no literario? Un ejemplo. La noticia. Ya, muy bien. Mariluz Cabello, no literario. Dame un ejemplo. Perdón, literario. Mariluz. Prendan las cámaras, si los quiero ver, pues si estamos en una sala de clase. Una novela, profe. Ya. Muy bien. Pero tú estás respondiendo tú, pues, y yo estoy diciendo a la Mariluz, pues, a la señorita Mariluz, estoy diciéndole. Sí, pero no me responde. Leno, dame un ejemplo de literatura, a ver, un texto literario. Que algo de como de verdad y algo que no. Sí, pero yo di unos ejemplos ahí. Di unos ejemplos de literario. ¿Qué es lo que ves tú de repente? Cuando tú estás en la televisión, ¿qué es lo que estás viendo? Algo literario. Ya, pero ¿qué? Cuando tú lees algo... Una comedia, una noticia. Noticia no, pues noticia es no literario. Información. Claro. Literario es cuando una novela, ¿sí o no? Novelas, cuentos. Novela, una novela. Cuentos, leyendas. Cuento, leyenda. Algo que deje un mensaje. Como películas, ficciones. Eso, que deja un mensaje, hay una motividad. Una motividad. Muy bien. ¿Cómo está Francisco Pizarro? Francisco, dame un ejemplo de no literario. A ver. De la musicalización y en los tonos usados, además de la monotonía de sus temas, el reflejo de un estado de... ¿Quién tiene el micrófono abierto? A ver, El 5 de febrero de 1967, ¿quién? No te escucho. En su carpa de la reina. Profe, ¿me escucha ahí?
Sí, sí, te escucho, dale, 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 Francisco. Algo no literario puede ser un cuento o una película. Un cuento es literario, ¿sí? Literario, pero no literario. Puede ser una boleta, una boleta. Una carta. Un afiche. Una carta, muy bien, eso, muy bien. Eso, muy bien, muy bien. Una noticia. Ahora, una noticia, correcto, noticia, correcto. Bien, ¿qué es lo que van a hacer ahora ustedes? Información. Información. ¿Qué van a hacer ustedes? En 5 minutos les voy a dar. 5 minutos les voy a dar. Escriban 5 ejemplos de texto literario. Al tiro, vamos. Vamos, rápido. 5 ejemplos. 5 ejemplos. O lo repasamos, volvemos hacia atrás. Ya, profe, prefiero que vuelva atrás. Sí, profesor, Ya. por favor. Ah, yo profe, entendí muy bien. mejor. Señorita Tania, por favor. Tania, Enseguida, Dame. profesor, deme un segundo. dame, por. Se la vamos a mostrar, pero pongan atención. Pero después me prenden todas las cámaras. Me van a prender todas las cámaras. Sí. Yo la tengo prendida después. Bueno, Ya, profesor. ya, vamos. Listo, veamos. ¿A dónde quedamos? Ahí está. Voy a leer de nuevo. Miren, les voy a pasar la materia otra vez. Textos literarios. Se consideran así todos aquellos textos en los cuales se utilizan los recursos lingüísticos. La realidad que vive busca llamar la atención en sus lectores por la manera de decir las cosas, emotividad y cómo va a decir las cosas. ¿Ya? Veamos. A ver, vamos para atrás. A ver, Profesor, dígame. Veamos. Miren, es que... eso no. Ahí está. Fíjense bien. ¿Cómo los textos literarios son novelas, son cuentos, son leyendas? Novela, cuento, leyendas. ¿Ya? Seguimos con los ejemplos. Mitos, los mitos. El Eco y Narciso. Las fábulas, los ensayos. Esos son textos literarios porque dejan algo. Dejan y siguen al autor. La emotividad. Miren, si lo que dice arriba, miren, dice bien claro, se consideran así todos aquellos textos en los cuales se utilizan los recursos lingüísticos. El autor expresa emotividad de la realidad que vive. Busca llamar la atención en sus lectores por la manera de decir las cosas. Esos son textos literarios. Entonces, en la novela, ¿ya? En los cuentos, en la leyenda, el trauco, famosísimo el trauco. El mito, la fábula, el ensayo. Pero ahora miren, los textos no literarios se fundamentan en crear formatos no literarios, entregan solamente la información de lo que, por ejemplo, de un artículo de que... Afiches. Afiches publicitarios. Correcto. Eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Publicitario. Publicitario, correcto. Entonces, entra por la vista nomás, pues. No entra aquí a mi cabeza qué es lo que está expresando el autor. Veamos, sigamos. Apaguen la radio, apaguen la radio. Fíjense bien. Los ejemplos. Recetas. ¿Ya? Avisos publicitarios. En los afiches, en las noticias, en una biografía, ¿ya? En una boleta. Son textos no literarios,
una carta, una invitación. Es por hacerla nomás. Son cosas que, pucha, si yo vuelvo atrás, miren, si yo vuelvo atrás, ¿qué es lo que me dice? De todo lo que les mostré, se fundamenta en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Entregan información. Entonces, en la receta hay una información, en los avisos publicitarios hay información, en los afiches entrega información, en la noticia entrega información, en la biografía hay una información de la persona, en las boletas hay una información, cuánto gasté, en una carta es de cualquier persona que puede escribir, no es una información nomás, está informándolo a la persona. Y la invitación, también está informando que tal día es el cumpleaños, el casamiento, etcétera, etcétera. Entonces, los textos literarios, fíjense bien, se clasifican en literarios y no literarios. El literario permite el desarrollo de manifestaciones literarias. Hay una manifestación el autor escribe, ¿ya? Hay una emotividad que el autor está explicándole a la persona para que siga leyendo en las novelas, en los cuentos, en la leyenda, en los mitos, en la fábula, el poema. Y no literario tiene como función informar, nada más que informar. Como por ejemplo, en una carta formal, en una biografía, en una noticia, en una ficha, etc. Fíjense bien ahora. ¿En el diario, profesor, también? También, pues sí, por noticias. Miren ahora, Claro. veamos cuánto aprendieron. Veamos cuánto aprendieron. Veamos. Fíjense bien. Nada. Ustedes van a notar si es literario o no literario. Yo les voy a mostrar un dibujo, una imagen, y ustedes van a escribir literario o no literario. ¿Listo? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? ¿Alumnos? Sí, profe. Listo. Ustedes escriben si es literario o no literario. Pongan, número uno. Vamos. Dice, ¿qué tipo de texto es? Escriban, ¿qué tipo de texto es? Los tres cerditos. ¿Literario Profe, o no yo le puedo literario? responder que no No tengo dónde me escribir. responda. Como voy en el auto. Como voy en el auto, le digo. No, escríbelo, si es posible. Tiene un lapicito por ahí. ¿Listo? Ya, sigamos. Profe, se escucha una música. Sí, hay una música ahí que está molestando hace rato. Apaguen los micrófonos. Señorita Tania, apaguen los micrófonos. Desactiven los micrófonos. Mira. Pero Qué terrible. los muchachos le responden, lo vuelven a activar. Si nadie tiene que responder. Nadie tiene que responder. Nadie. Ah, ya, entonces desactivo nomás, muchachos. Sí, desactivo. Nadie tiene que responder. Cuando yo les diga, ahí van a responder. Ya, ¿qué tipo de texto es? Listo, vamos al otro. ¿Qué tipo de texto es ese? Naranjada, helados, ¿ya? ¿Listo? Ya. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Número 3. La leyenda del fuego. ¿Qué tipo de texto es? ¿Ya? ¿Qué tipo de texto es? Número 4. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Número 5 es. ¿Qué tipo de texto es? 7. Alí Baba y los 40 ladrones.
Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Ya? ¿Qué tipo de texto es? Más lento, profe. Ah, más lento. Rápido. Pero. Ya, bueno. Bueno. Que sale la respuesta, profe, por eso. ¿Ah? Tranquilo, si yo sé que sale, yo sé, po. Por eso la hice así, po. Por eso lo hice así. Para que después lo vieran ustedes y vieran cuántas buenas, cuántas malas tienen. ¿Me entiendes? Sí, profe. Ya, gracias. Ya, sigamos. Terminamos. ¿Listo? Vamos a ir viendo ahora. Vamos a ir viendo cuántas buenas, cuántas malas tienen. Veamos. Veamos cuánto aprendieron. Veamos. ¿Qué tipo de texto es? Los 3 cerditos. Vamos a ver. No digan nada. Ustedes van a ver si está buena o está mala. Era literario. Literario. Era literario. Apaguen los micrófonos. Poniendo la buena o mala. Naranjada, helada. A ver, ¿qué tipo de texto será ese? No literario. No literario. Porque esta es una receta. Es una receta. No Veamos ahora. Otro más. ¿Qué tipo de texto es? La leyenda del fuego. Veamos. Literario. Texto literario. Correcto. Correcto. ¿Qué tipo de texto es? Vea. Se mezclan la tempestad y la calma, la hoguera que me quema y la brisa que sopla No en mi alma. literario. En su rostro, Literario. cuando sonríe, nacen mis alegrías. Apaguen los micrófonos, por favor. Nacen mis alegrías y penas, la confusión y mi rumbo, el silencio y mis poemas. En sus ojos, si me mira, encuentro alivio y dolor, el desvelo y mis sueños, la amistad y el amor. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué será? Texto literario, correcto. Veamos otro. ¿Qué tipo de texto es? Mira con qué te estás cepillando. No es literario, profe. ¿Ah? No es literario. Correcto, no literario. Información. Exacto, muy bien, excelente. Veamos. ¿Qué tipo de texto es? Que le dé tiempo de reaccionar. Alibaba. Literario. Literario. Literario, profe. Veamos. Texto literario, correcto. ¿Qué tipo de texto es? No literario. No literario, No correcto. literario. No literario, correcto. Bien, veamos. Veamos. A ver. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Quiero ver. Que no me dejas hacer clase. A mí me sale que el compañero Manuel Ortiz, el que tiene el micrófono abierto. Francisco Pizarro, por favor, ¿puede apagar el micrófono? Profe, le estoy diciendo que el compañero Manuel Ortiz es el que tiene el micrófono abierto. ¿Ortiz? Sí, Manuel Ortiz. Ya. ¿Dónde está Manuelito? Profe, Gracias. queda menos de un minuto. Sí, sí sé. Sí, Ya. sé. Está apagado. Manuelito, apáguelo. A ver. Queda un minuto. Entramos y salimos y entramos. ¿Listo? Tania. Ya, profe. Tania.